Los dejo en compañía del actuario José Antonio. Va a ser una muy breve repaso de las medidas estadísticas que estuvimos observando la sesión pasada. Esto ya será muy brevemente porque aunque esto no es un curso de estadística, sí creemos que sí sería necesario que siempre conocieran que para poder trabajar con datos siempre hay que conocer las medidas estadísticas porque eso es lo que nos ayuda a describir cómo se comportan nuestros datos y qué tipo de análisis podemos efectuar a partir de ellos. Continuamos con la sesión. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Fíjense que se estábamos revisando el ejercicio de glucosa en sangre y tenemos ahí un valor de cero, el número 24, algo así, que tiene un valor de cero. Entonces, hicimos con sin ese valor y ya nos cambia el error típico, nos cambia la mediana, la moda, etcétera, ¿no? Entonces, aquí vemos que la mediana se pone en 111, el valor como valor 111, y está el valor de la mediana, pero es el de la media y la media nada más está entre esos dos valores que son 100%, 100.05, la mediana. Entonces, pero si ustedes si cuentan estos como valores, el 49% está por encima de la mediana, o sea, 37 casos a 49 están por encima de la media y el 74 por debajo de la mediana. O sea, está todo esto, no sé si sean niños menores de 12 años o algo así. Y luego los que están por arriba, no sé si es debido a una probable diabetes, por eso es que están tan altos, ¿no? Ahora, lo que se me olvidó decirles al principio es que de todas las medidas de tendencia central, la media es muy sensible a los valores extremos, o sea, al cero. Por ejemplo, si aquí nos hubiera resultado el 160 o 180 o 200, una cosa así, son valores extremos, es muy sensible a esos valores. Entonces, lo que más conviene es quitar esos valores. Por eso, quité el cero, que estaba anteriormente. Si lo ven ustedes, estaba aquí al principio, de 24, que era un cero. Se midió y se sacó esa variable, que era la glucosa de estos muchachos. Después, ya les pasé las instrucciones de aquí de cómo pueden entrar ustedes a ver sus herramientas en la pestaña de datos, en la parte superior de la barra de herramientas y el procedimiento si no cuenta con el análisis de datos. O sea, de no contar con todo esto, sí pueden ver en el procedimiento cómo se sigue y qué es lo que deben hacer, irse a archivo, irse a opciones, la parte de izquierda, muy abajo, y alimentar los complementos y palomear y aceptar herramientas para análisis. Y ya, eso, y ahí va a aparecer su herramienta de Excel al extremo superior derecho, en datos. Pero eso es lo que tienen que hacer para seguir sus pasos correctamente. Yo me atreví a agregar aquí la variable peso. Estos datos que ven ustedes aquí son inventados por un servidor y me dio el peso para ver las dos variables. Algo que ustedes deben observar en sus variables es que esta columna, esta que están aquí, o las columnas que ustedes manejen, tienen que ser en forma vertical o en forma horizontal. Ustedes lo van a ver en sus argumentos en la hora de consultar sus datos, en agrupar análisis, ahí van a verlo. Y los argumentos no deben contener la misma cantidad de datos. Si aquí ponen 4, en la otra variable también debe venir 4. En la glucosa de sangre también debe venir 4. Si ponen 50, ¿sí me explico? Deben venir 50. Esa es una de las cosas que deben haber, o sea, sí deben contener el número de variables. En caso contrario, que uno tenga 4 y otro tenga 3, el número de variables va a ser un error marcado con este número NA, que no aplica. Debe haber como mínimo 3 puntos o datos, de lo contrario se va a marcar con un código de error del número de división entre cero que nos admiten. Y las celdas no deben pertenecer que deben pertenecer al argumento, no deben ser de tipo texto, perdón, ni valor lógico. No los tiene en cuenta Excel para sus resultados, o sea, no lo pueden ver ustedes como resultado lógico. Las medidas de posiciones ya las explicamos, el coeficiente de simetría. Miren, una cosa muy importante aquí que tenemos es que el coeficiente de variación se me hace muy importante que ustedes lo observen, porque nos sirve para diferentes poblaciones o sea, para comparar las diferentes poblaciones y las diferentes variables que existen. Entonces, por ejemplo, en un ejercicio que hicieron aquí, no sé en qué lo harían, está la licenciatura, grupo de administración, está la de contaduría, está la de derecho, en una universidad
hicieron este tipo de estudios y fue en la mercadotecnia, en los negocios internacionales, la dirección de pymes y la actividad física. Todos estos nos dan un coeficiente de variación. El coeficiente de variación viene definido por la desviación estándar entre la media. Acuérdense de ustedes desde primaria, ¿no? Que ponían el 9 sobre el 3 y nos decían, ¿cuántas veces cabe el 3 en el 9? Nos respondía, pues que 3. ¿Por qué? Porque 3 por 3 da 9. Así ustedes deben de platicar con sus datos y decir, bueno, ¿cuántas veces cabe la varianza en esta desviación estándar? En ese sentido, aquí calcularon la desviación típica que fue de 112.46 y la media de 642. Haciendo esta división nos da 17.49, que es el coeficiente de variación que ellos lanzan o que tienen. Y algunos instructores o algunos, ¿cómo les diríamos? Estadísticos, multiplican esto por 100 para que les dé en porcentaje. O sea, esta medida que ustedes ven aquí se queda sin unidades. Si tienen kilogramos acá y kilogramos acá, pues se anula y nos sirve para eso, para comparar. Entonces, lo mismo que si tienen centímetros y centímetros acá, se anulan. Entonces, es una variable que se presta para comparar lo que tienen las poblaciones. Un coeficiente de licenciatura en administración es de 17.49, otro coeficiente es de 16.59 en contaduría, en derechos del 15.42, en mercadotecnia es de 13.92, y así se van. Si se dan cuenta, aquí es un valor que tiene para comparar, es que entre menor es el número, 10.27, está más concentrado acerca de la media. Si se dan cuenta, todo está, la mayoría de la estadística está centrada en la media. Como ustedes ven, 17.49 son los valores válidos que tienen aquí, 142 son los valores válidos, o sea, en la administración entrevistaron a 142 personas y fue 17.49. Pero en la contaduría fueron 186, en derecho fueron 200, en mercadotecnia fueron 100, en negocios internacionales 63, en dirección de pymes fue 78 y en actividad física fueron 30 agentes y que les dio 10.27, o sea, el tamaño de la muestra como que no importó en ese sentido y nos da un coeficiente de variación y lo que nos está diciendo es comparando todas las medidas que se tomaron en esa universidad, que fue del 10.27. Este es el valor, aunque el tamaño de la muestra es el menor de todos los que están aquí, está comparando porque es una adimensional, es la palabra que se me había olvidado, esa dimensión. O sea, no tiene, esa dimensional no tiene unidades esta medida y no sirve para comparar. Para eso precisamente no sirve. Y fue del 10.27. Entonces, esta concentración es más cercana al parámetro de X barra que cualquier otra. 15, 14, 13, y aquí la muestra fue de 200 casos, 1542, aquí fue de 100 casos, 1392, aquí fue 186 casos y 16.59, y aquí fueron 142 con 17.49. Aunque todos los valores, los coeficientes de variación menores a 20%, se considera que la variable representa correctamente a los individuos de esa población. Ustedes lo pueden ver y lo pueden apreciar en sus valores. Y otra cosa de las que las quería hablar era la simetría, que si ustedes se van a la presentación, aquí en su presentación está las medidas de dispersión, que es el coeficiente de variación, que es el que acabamos de ver, y luego vienen las de simetría y bioapuntamiento, que son el coeficiente de Fisher y el coeficiente de Pearson. El coeficiente de Fisher es esta variable que está aquí, con esta fórmula. Esta fórmula es lo que no podía decirles, o sí debo decirles, es que, por ejemplo, existe una función generatriz de momentos, que es la diferencia entre la media y la x, pero eso está elevado al cubo entre n, y luego sobre la desviación típica elevado al cubo. Esta es la distribución que ustedes deben de seguir cuando quieren calcular o ver si una cosa es simétrica o asimétrica. Y esta es la distribución normal que se da en todos los casos. Esta es una distribución normal donde se va por las desviaciones estándar, y el 68 y cacho, 68.8% está comprendida entre menos una y una desviación estándar. Dos desviaciones estándar comprenden el 95% de confianza, y el 99.7, algo así, está en toda la distribución. Y esto se hace para comparar todas las gráficas que se quieran. Veamos, el coeficiente de kurtosis de Pearson, se quedaron a gusto con el coeficiente de Fisher, o sea, es el tercer momento, o sea, la diferencia es entre X y XY, pero elevado al cubo, entre N y luego la desviación estándar, pero elevada al cubo.
Si este coeficiente de Fisher es igual a cero, significa que es una distribución simétrica. Y si es mayor que cero, significa que la distribución tiene un sesgo positivo, o sea, hacia la derecha, como esta curva, se va para abajo. Y si f es menor que cero, significa que la distribución tiene sesgo negativo. Es una distribución que se va de este lado, así, de este lado. Estas gráficas se las puse porque para que vean dónde queda la moda, la mediana y la media. ¿Sí? La moda siempre está por arriba, cuando son asimétricas, perdón, queda por arriba, y luego la mediana en medio, y luego la media, ya sea simétrica hacia la derecha o simétrica hacia la izquierda. El coeficiente de Pearson, cuando la función es unimodal, eso quiere decir que tiene una sola moda, esa es esta proporción, y que la campana o que la distribución sigue una función acampanada, como esta, más o menos, pueden usarles esta fórmula, que es la media menos la moda sobre la desviación típica. Esta es para la muestral y esta es para la poblacional, como la media menos la moda entre la desviación típica. Esas son las curvas. O sea, si tienen una distribución de cuota, forma de cuota, no la pueden usar. Si la toman en forma de L, tampoco la pueden usar. Si la pueden, si la ven como una U, tampoco la pueden usar. Solo una forma campanada. Y puede ser así, o puede ser más cortita, más bajita, lo que sea, o más grande. Y aquí está la interpretación del coeficiente de asimetría de Pearson. Si es mayor que cero, existe en simetría positiva, que es la que ustedes vieron acá, y una distribución, si es menor que cero, existe una simetría negativa hacia la izquierda, o sea, que es esta, que es la que tienen aquí. Esa es esta. Y esta es la positiva. Bien, el segundo caso de que puede haber una moda o dos modas, se hizo para comparar una muestra, pero ya no se estimó la media en la moda. Aquí está la moda y aquí se estima sobre la media. Y la 3 es con el objeto de comparar las gráficas de frecuencias generales con la curva normal, que es esta curva normal, que le llaman la curva normal, la de Gauss, la campana de Gauss, es la famosa campana de Gauss. Entonces, es la 3 veces la diferencia que hay entre la X y la mediana, o sea, la media y la mediana sobre la desviación estándar. Y esto es cuando se debe usar, por ejemplo, cuando, este es el de Pearson, y se debe usar cuando haya más de una moda. Y luego viene la kurtosis. Coeficiente de kurtosis nos ayuda a determinar cómo es la cima de esta distribución. Esa es para una distribución muestral y es la diferencia elevada a la cuarta. Fíjense, el cuarto momento ya nomás. El primero es la media, el segundo es la varianza, el tercero, y ya vimos que es la simetría, y el cuarto es la cortosis. El cuarto momento, que es este número, que es la distancia que mide entre las XY menos la media, la suma de ellos, elevado a la cuarta, por la frecuencia, o sea, ponderador, entre n, que otra diferencia es que pusieron la n y eso se hace haciendo una multiplicación de las diferencias que hay entre el valor que está arriba y el que está abajo. Menos 3 que es por la curva normal. Y esa es la poblacional. Ahora, la diferencia entre esta y esta barra es que, entre esta y esta fórmula, es que aquí se utiliza una X barra y una S normal, pero acá se utilizan las letras griegas mu y sigma, que es la poblacional. Si ustedes ven en un ejemplo, hay que fijarse muy bien, si en un ejemplo en los libros de texto o lo que sea, con sus fórmulas así, si es poblacional, hay que fijarse ahí si es poblacional. Si dicen muestral, pues es una muestra y deben usar esta fórmula. ¿Cómo interpretar el resultado del coeficiente de kurtosis de Fisher? Bueno, pues entonces, si este es mayor que cero, el resultado es positivo y se va a presentar de este lado, mesocúrtica, leptocúrtica y platicúrtica. Se va a presentar de este lado y entonces este es mayor que cero, la distribución es leptocúrtica, o sea, es de este tipo. Y presenta un alto grado de concentración alrededor de la región central. La región central va a ser la media, esta es la central, y esta va a ser la media. Esta va a ser también la media y esta va a ser la media de una mesocórtica y una platicúrtica. O sea, si el resultado es cercano, la distribución es mesocórtica y si es negativo, la distribución va a ser platicúrtica. Estos son los datos que consideré que eran importantes y que deberían manejarse y deberían de tenerlos en este tipo de variación. Nos vamos a ver ahora. ¿Se acuerdan que en la inteligencia de salud se quedó en este punto, pero sigue este punto, y este? Entonces, si me permiten, yo voy a empezar
con análisis cuantitativo de los datos. Los tópicos que tiene son el análisis cuantitativo transversal y el método cuantitativo. Su característica fundamental del análisis cuantitativo es que todas las mediciones se hacen en una sola exhibición, o sea, que no existen periodos de seguimiento, o sea, lo hacen en como una especie de foto, y así toman ustedes una foto y es lo que lo van a obtener en esa investigación. De método cuantitativo existe el plan, existen dos métodos, que es el cuantitativo, uno de estos, y el otro es el longitudinal, que es en periodos de tiempo de seguimiento que se hacen, por ejemplo, en España, no sé si estudian a la gente muy adulta, madura, pero lo estudian 20 años. El objetivo es analizar y las variables y extraer sus conclusiones sobre el comportamiento de estas. Por esta razón, los datos deben ser de las mismas personas. Las personas deben tener ese mismo, o deben ser similares en todas sus variables. Los principales campos que pueden encontrar en este tipo de estudios son los campos de las ciencias sociales y las ciencias de la salud. Imaginemos una población de peruanos y queremos determinar su candidato o por quién van a votar en las próximas elecciones. Es obvio que los niños de 3 a 5 años pues, no van a votar, no forman parte de la población investigada. Es decir, queremos información de todos los peruanos de 18 años y más, hombres y mujeres, que sí voten, ¿verdad? Pero tampoco, o sea, a pesar de que ya redujimos la población, sería muy caro preguntar a todos los peruanos por quién van a votar. Por ello, tomamos una muestra representativa. Y ese es el análisis cuantitativo transversal, que toman una muestra de la población para hacer inferencia sobre la población total. De la población, características similares para elaborar la información y conclusiones acerca de esta población. Estos son los valores que tienen el muestreo. Disculpen, ¿eh? Y bueno, nos vamos a regresar entonces, vamos a ver esta parte de la población. Yo espero que con esta nueva explicación, como les recuerdo, esto no es un curso de estadística, es un curso para que conozcan los diferentes métodos, medidas estadísticas, forma de modelar los datos, las formas de analizar las herramientas que existen para poder analizar los datos que son muy extensas y tratamos de irnos con las más básicas, las más utilizadas y sin embargo hay muchas más. Ahorita que llega la parte, ahorita que estamos viendo de inteligencia en salud, que se parece mucho bajo la filosofía de inteligencia de negocios, finalmente podemos llevar a hacer muchos análisis, pero les repito, no es un curso de estadística ni descriptiva ni inferencial o cuestiones de muestreo, que sí veremos un poquito más adelante. Se trata de que conozcan que hay muchas formas de analizar nuestros datos y que no todo se sujeta nada más a sacar el promedio de los datos, el dato más extremo, sino yo creo que conocer, porque todos manejamos mucha información de muchas fuentes diferentes y además requerimos o tenemos muchas necesidades de analizar información de diferentes perspectivas. Esto lo que le estamos dando es el primer curso introductorio al análisis o a la analítica de datos y después llevar esos datos al espacio con análisis espacial que lo va a dar la matemática Daniela Barrita y que esto les pueda ser de utilidad cuando quieran profundizar en alguno de estos métodos y análisis que estamos exponiendo. Ya la sesión pasada ya vimos que es inteligencia en salud, que es una expresión de cómo en una sola posición obtenemos la información más específica, digo, más general, estratégica, oportuna y que esté basado en evidencias para poder tomar decisiones. De eso se trata. Nos utilizamos sobre todo que esta información ya sea basada en métricas, que son los indicadores de desempeño, de productividad, de integración, de eficiencia, etcétera. Hay muchos tipos de medidas y que además pues se pueden referir a variables muy importantes con las que estamos trabajando, a los egresos, las dosis, la prevalencia de enfermedades crónico-degenerativas, los tipos de paciente, etcétera, el grado de efectividad de alguna campaña de promoción de la salud, de cobertura, etcétera, ¿no? Hay muchos otros tipos de indicadores que podemos medir y aparte el análisis multidimensional es cuando a través de diferentes niveles de dimensiones o análisis multivariado podemos obtener informaciones más interesantes. Por ejemplo, las causas de defunción o la natalidad o la prevalencia de una enfermedad casi siempre son el trasfondo proviene
de un análisis multivariado, porque pueden ser muchas de las causas que describen un fenómeno. Pasamos al tema de lo que significa que es minería de datos. Y como concepto de minería de datos, que es muy global, entenderemos por qué minería de datos no es lo mismo que estadística. De hecho, dentro de estadística, la minería utiliza algunos de los métodos y modelos de la estadística para poder analizar los datos. Y de lo que se trata la minería es pues, una analogía que hacen los mineros, ¿no? De extraer de una mina el material más precioso y después de escarbar y de separar diferentes tipos de piedras y minerales, extraemos el que más nos interesa, que son los materiales más útiles, valiosos y que nos puedan dar mayores ganancias. De la misma forma, para el análisis de datos, la minería consiste en aplicar diferentes métodos y modelos a los datos para extraer la información más sustancial para conocer los comportamientos, las tendencias, las asociaciones ocultas y otro tipo de hallazgos. ¿Qué otras definiciones tenemos para la minería de datos? Tenemos que hablar, sobre todo, que para poder generar conocimiento, tenemos que hablar el modelo contra el patrón. El modelo habla de todo el conjunto de datos. Hablamos, por ejemplo, de la mortalidad, pues son todas las variables que intervienen en un modelo de datos, pero el patrón habla que en una región particular de esto, en algún estado o algún tipo de defunción, por ejemplo, por dengue o por hepatitis o por diabetes o alguna otra, nos hagan, queremos buscar cómo es el comportamiento particular de datos o conocer el patrón de alguna variable, de algún fenómeno en alguna región y de alguna variable. Entonces, el modelo es todo nuestro conjunto de datos, pero del patrón hablamos de un particular segmento de datos de ese gran global. Por el lado derecho, lo que vemos es una visión simplificada de la minería de datos. Tenemos los datos, aplicamos los métodos y técnicas de minería de datos y con eso podemos generar modelo de información. ¿Qué otros conceptos tenemos? La minería de datos tiene como propósito la identificación de un conocimiento obtenido a partir de las bases de datos que aporten datos o conocimiento para la toma de decisiones, o que también no existe un solo enfoque para la minería de datos, sino que más bien entendamos lo que es un conjunto de técnicas que se pueden utilizar de forma combinada o de forma independiente para poder aplicar un modelo de datos y generar esos indicadores que pueden tener gran valor para cada estudio o cada análisis que desarrollamos. La minería es siempre explorar y utilizar grandes cantidades de datos o diferentes fuentes de información, y el chiste es encontrar patrones y reglas que tengan una significancia o que tengan un valor que nos digan cuál es la tendencia, comportamiento o hallazgo de algún dato en particular, de algún fenómeno en particular. ¿Qué beneficios tenemos cuando utilizamos la minería de datos? La minería podemos encontrar tendencias y patrones, ¿no? ¿Qué tendencias y patrones son los que podemos observar cuando aplicamos la minería? Podemos mejorar los procesos, analizar, se puede hacer cualquier tipo de datos en cualquier campo de conocimiento. Podemos descubrir el comportamiento de un usuario, de un paciente, de la atención que dan las enfermeras en un sector de salud, en especial, a lo mejor en los de urgencias, comparado con los que están en cama hospitalaria o los que están en cirugía ambulatoria, etcétera. Podemos conocer también con minería de datos la segmentación del tipo de población, y entonces, pues dependiendo el segmento de población, podemos enfocar campañas de prevención y promoción a la salud o de acuerdo a un grupo de interés en particular, porque recuerden que pues no es la misma campaña de promoción de salud la que se le hacen a los niños, que a los adolescentes, que a los de la tercera edad, porque tienen necesidades y comportamientos diferentes. También la mina de datos trabaja un tema que se llama la predicción. A partir de los métodos predictivos podemos predecir hechos futuros, pero que es a partir de datos históricos. Haciendo un análisis retrospectivo podemos generar algún tipo de predicción como los pronósticos o las regresiones univariadas, multivariadas, logísticas, etcétera. ¿Y qué nos va a llevar todos estos beneficios? Pues a la toma de decisiones, ¿no?
es obtener información fiable para que se tomen mejores decisiones objetivas, precisas y yo le agregaría oportunas. Y ya para casi terminar lo que significa minería de datos, tenemos que el proceso de la minería de datos empezamos desde la integración de los datos, seleccionamos cuáles son las variables que más nos interesan, transformamos los datos para darles una depuración, estandarización, homogenización. Después ya empezamos a aplicar los métodos de minería de datos y luego después de ello generamos conocimiento. Del lado derecho vemos qué tipo de aplicaciones se pueden observar. Las de clasificación pueden ser de autoclasificación o clasificación a partir de algún modelo de datos. Tenemos un conjunto de información y entonces, a partir del conjunto de información que tengamos, podemos clasificar, bueno, es que me llegó esta información, pero ¿cómo clasifico si no tengo algo previo? Bueno, pues ahí la minería de datos me permite clasificar, por ejemplo, los tipos de paciente o los tipos de unidades médicas o el tipo de población por edad, por sexo, por situación socioeconómica, por nivel de violencia de donde vengan originalmente, por alguna prevalencia de alguna enfermedad en un sector de la población. Y luego vienen los métodos de clustering, que son una agrupación espacial o una agrupación donde el método es acercar los que tengan las características más semejantes y alejarlos de los que tengan una característica diferente para que se agrupen en otro clúster, en otro grupo. El clúster significa una agrupación debido a sus características y es diferente a la clasificación. La parte de la asociación, la regla de asociación, que dependiendo a un valor que tan asociado está una variable respecto a otras variables. Por ejemplo, si vemos que tenemos algún tipo de enfermedad en un grupo de edad que tenga desnutrición, lo que queremos ver que si está asociado a qué otros tipos de variables están asociados, si hay correlación, si hay causalidad o qué tanta dependencia hay esa variable que explica las que explican con las causales, ¿no? También podemos encontrar descubrimiento de patrones secuenciales a través del tiempo. Eso es muy interesante porque aquí interviene la variable tiempo y qué está pasando a lo largo del tiempo. Si hay algunas enfermedades como las SIDAs, que usualmente son en las épocas de invernales, se ve que siempre van a crecer, ¿no? La influencia, actualmente COVID, las gripas y todas las SIDAs, cómo se comportan y cómo disminuyen de acuerdo a la temporalidad. La parte de regresión es que es un método predictivo a partir de datos históricos, como les comentaba anteriormente. Las tendencias pueden ser filtros colaborativos para el método predictivo. Esto significa que podemos segmentar nuestros análisis predictivos para ser más preciso el análisis predictivo para un grupo, para alguna variable de interés. Podemos hacer análisis de discriminantes y etcétera. Y hay uno que se llama algoritmos de aprendizaje, que eso es como para inteligencia artificial cuando utilizamos máquinas de aprendizaje supervisado y no supervisado, que ya tiene que ver con ciencia de datos. Entonces, muy grande, es muy interesante cuando trabajamos nuestros datos desde otras perspectivas, aplicando minería de datos, y más adelante la otra ciencia que involucra minería de datos sería ciencia de datos, porque podemos utilizar inteligencia artificial, las máquinas de aprendizaje supervisado y no supervisado, las redes neuronales y podemos generar muchos análisis predictivos a partir de ellos. Y bueno, finalmente, este tema de la visualización de datos lo voy a dar en el último capítulo, terminando de ver lo de los SIGs, los sistemas de información geográfica. Aquí les voy a explicar en el capítulo 8 ejemplos dependiendo del tipo de dato que tengamos, qué gráficas se sugieren que utilicemos o qué tipo de método gráfico podemos utilizar. Y haremos algún dashboard de ejemplo en Excel y algunos tipos de datos y como que, por ejemplo, para una serie temporal utilizamos normalmente curvas, para las gráficas de barras, pues utilizamos categorías, o análisis comparativo, para los Python, en todo, cuando son pocas variables, son pocas categorías y tienen un porcentaje asociado,
Entonces, cuando utilizamos las de Pi, eh, y eso nos va a ayudar mucho a guiar que cuando hagamos presentaciones en lo que ustedes quieran, en Excel y después a PowerPoint o a alguna herramienta de visualización como los tableros que ahora se trabajan, como el Power BI o el mismo Excel, que también tiene muchos, ya puedes generar un pequeño tablero ahí o el Tableau, eh, dependiendo el valor, dependiendo del tipo de dato y el tipo de categorías que pueda tener, utilizamos algún tipo de gráfica. Entonces, para continuar, seguiremos con el análisis cuantitativo de los datos. Para eso y espero que nos vayamos más rápido en esta sesión de análisis cuantitativo. Al final de este tema de análisis cuantitativo de los datos, haremos una actividad que dependiendo que el tiempo que más o menos asignemos a esta actividad, podemos abarcar el siguiente tema, que es ya trabajar con sus propios datos y aquí ya veríamos si tienen o no acceso a los cubos de información de DGIS, que me habían dicho que creo que sí. Nos dejo en compañía del actuario José Antonio para entrar a este tema de análisis cuantitativo de los datos, que es más específico que los que hemos visto anteriormente. Gracias. Gracias, maestro. Ya estamos aquí otra vez, dándole data. Habíamos visto, después de esta rica exposición que nos acaba de hacer Juan Manuel el maestro, Juan Manuel, pues no nos queda más que seguirle en esta cosa, ¿verdad? Entonces estábamos que imaginemos una población de peruanos y queremos determinar por quiénes iban a votar. Entonces, los niños de 3 a 5 años no van a votar, no forman parte de la población a investigar. Si queremos información de todos los peruanos, hombres y mujeres que sí votan, o sea, mayores de 18 años, a eso somos que nos debemos dirigir, ¿verdad? Sería muy caro preguntar a cada uno de los entrevistados, digo, a pesar de que ya redujimos el tamaño de la población, descontando a todos los niños o menores de 18 años, pues tomamos una muestra representativa de la población con características similares para elaborar la información y conclusiones acerca de la población. O sea, estos son, como dice el maestro Juan Manuel, no es una clase de muestreo de estadística, ¿verdad? Pero sí vamos a ver las variables más importantes. Estas son las variables, o sea, el muestreo, pues, ¿qué será? Yo lo llevé como en 2 años o un poquito más, ¿no? Pero estas son las variables que ustedes deben definir en cada una de sus cosas de muestreo. Es la aprobación objetivo, la muestra, la unidad de muestreo, la unidad de observación a la que se van a dirigir y qué le van a preguntar a esa variable. O sea, la variable de interés es la media, el total, la proporción. Vamos a ver cada uno de estos objetivos en todos los muestreos que ustedes busquen. Hay muestreo estratificado aleatorio, que es el más simple. Me parece ser que ese es el único autoponderado, porque además la ponderación cuesta mucho trabajo. Ese y el estratificado. Y creo que son los únicos que son de los muestreos autoponderados, los demás no. Entonces, aquí hay una población de familias en un municipio, es la población objetivo. Y este municipio tiene unas familias X, que consta de 723 familias. Hay un listado de familias. Y esto que está aquí, ese listado, va a formar su marco muestral. Hay un listado de todas las personas que contiene el nombre del jefe de familia y su domicilio, y algunas veces la fachada, si es de puerta roja o es de puerta dorada o es negra, etcétera, ¿no? Eso es lo que tienen sus 723 familias en la población. Después de esto van a tomar una muestra. No es como en los libros que ustedes toman una muestra de este grupo, porque es una muestra sesgada. Este grupo que está aquí, la mayoría de los libros lo manejan aquí, y marcan un círculo, ¿no? Pero no, su población o su muestra va a ser este elemento, este elemento, este elemento, este elemento, otro tipo de elementos que sea representativa de la población a la que ustedes van. Y toman una muestra de 121 familias de ese municipio X. Es como 15 o el 16% de estas 123 familias. La unidad de muestreo va a ser su familia, esa va a ser la unidad de muestreo. Pues, y le tienen que Maestro, poner, ¿sí? Dime, disculpe que le moleste. sí, dime. Nada más quisiera saber si hay alguna fórmula para sacar la muestra o sí, la representatividad de una población objeto. Sí, O...
si hay, o no una fórmula, hay varias fórmulas para tomar el tamaño de la muestra. Yo te recomiendo que vayas a un libro que se llama el Cochrane o Leslie Kish. No me sé otros autores o no tengo en la memoria otros autores, pero sí son libros muy gruesos. Quiero decir con esto que tiene muchas páginas y sí se puede, sí hay fórmulas para cada tipo de muestreo. Hay muestreo sistemático, hay muestreo por conglomerados, hay muestreo no estratificado, el estratificado, hay muestreo no probabilístico. Todo esto que te estoy hablando ahorita es muestreo probabilístico. Ok, gracias, maestro. Hay fórmulas dependiendo del muestreo, es una fórmula. Por ejemplo, el sistemático toma su tamaño, después de que se aplica la fórmula, viene un sistema que toma uno de cada 8, uno de cada 5, no sé, según tu universo. Y entonces, sí, el muestreo sistemático es lo que hace, tomar uno de cada 5 y toma usa mucho en muestreo de contabilidad, de cosas así y donde tienen facturas, donde tienen cosas así, mucha el muestreo sistemático. Ajá. También puede ser en viviendas o puede ser en grupos de ese tipo, ¿no? Entonces aquí la Sí, definición es gracias. ok. La definición de la familia es el conjunto de personas que viven bajo el mismo techo y están ligadas por un lazo de consanguinidad y además hay una dependencia económica. Ustedes pueden o dependencia económica o la dependencia económica. Ustedes, según su definición, según como lo definan, es la unidad de muestreo. La unidad de observación por elemento es la unidad de observación jefe del hogar. Ese va a ser la unidad de observación, el jefe del hogar. Cada jefe del hogar le van a preguntar sus variables de los ingresos, consumo de carne, de lácteos, si la vivienda es propia o rentada, el sexo que tiene cada uno de los habitantes de esa vivienda o sí, de ese conjunto donde está la definición de la familia, en su empleo, etcétera. Pero estas son las variables que todo muestreo debe tener en su conjunto, en su grupo, ¿verdad? O sea, no tomen una muestra nada más así, el muestreo del distrito electorio toma esto al azar, le dicen cuántas, 123 familias, 723, y toman una muestra al azar de todas esas familias. Azar quiere decir, es algo que no está cuantificado y las tablas, hay tablas que se precisan para esto. O sea, hay tablas que tienen las de las libras son muy chicas, ¿no? Los de los libros son muy chiquitos, pero hay unas tablas grandes donde vienen si ustedes tienen que tomar, vienen hasta creo que 9 dígitos por cada columna, vienen en columnas, y ahí vienen su población. Si toman una población de 10,000 casos, por decir un ejemplo, toman 5 cifras de esos 9 dígitos. De esas 5 cifras van a concentrar en su tamaño de la población, pum, 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 y van sacando su muestra, que son 121 en este caso, 121 de los 723 familias. Estabas hace ratito del tamaño de la muestra, hay un muestreo que es para proporciones y porcentajes. Ese muestreo, arriba de no excede, ya si tomas una muestra de 1,000 casos, es grandísima, ¿no? Tomas una proporción según la proporción de los que sí tienen la tal cualidad y los que no tienen tal cualidad. Esa es P, los que sí tienen esa cualidad, y Q, los que no tienen esa cualidad. O sea, es el complemento de P. Y creo que lo multiplican por la proporción en la distribución normal de 1,96 y ya le sale, con algunas veces lo aproximan al 2, y ya le sale el tamaño de la muestra. Entre el tamaño de la muestra es, creo que es N-1. Pero esa es la proporción que usan para sacar un muestreo de proporciones. Y si te digo, ya 400 casos de una proporción, en ese tamaño de la fórmula, ya es muy alto, es muy grande. Y entonces tienes que corregir, existen poblaciones o fórmulas donde hay que corregir por el tamaño de la población y la corriges esa fórmula. Y esa fórmula te dice que de los 400 casos que te estaba solicitando, necesitas 210 o 290. ¿Sí? Se baja mucho el tamaño de la muestra. Pero ese es la muestra de proporciones y porcentajes. Entendiendo como prevalencia la proporción de sujetos de una población determinada en un momento determinado que presenta una enfermedad, como les decía hace rato, en el estudio cuantitativo está el transversal, que es en ese momento y en ese mismo
no se le da seguimiento, pues, no se le da el seguimiento que es el longitudinal, es el otro tipo de casos que en España, te digo, hasta 20 años o más que llevan estudiando a la gente que está grande, que está madura, llevan una encuesta que hace ese tipo de cosas. Entonces, aquí en el ejemplo dice que la prevalencia de enfermedad por reflujo gastroesofágico en una población general urbana adulta. Entonces, se aplicó a una escala válida y confiable para determinar el ERGE, que es la enfermedad gastroenterífica, a 364 sujetos obtenidos de una población en la ciudad de Temuco, creo que fue en Santiago de Chile, en el periodo 2003-2004, a través de un muestreo por conglomerados. Fíjate, aquí están hablando de muestreo por conglomerados y son unidades que se van a tomar después, pero son, como decía Juan Manuel, son grupos de personas que tienen cierta enfermedad en ciertos lugares o cierta característica en un lugar. Y así se determinó una prevalencia del ERGE, o sea, de esta enfermedad, del 52.8. Imagínense, casi más del 50% de esta población tenía el ERGE, ¿no? Y se verificó además que el 12.6% de los sujetos utilizaban antiácidos o antibloqueadores H2 para el control de sus síntomas. Y esto era lo más terrible, ¿no? El 66% de ellos jamás había ocurrido a un centro de salud para consultar por sus molestias. ¿Cómo la ven? No habían ocurrido el 66%. Entonces, el método cuantitativo, ya sea el transversal o el longitudinal, que lo longitudinal le digo que es de largo tiempo, nosotros la mayoría de las veces usamos el cuantitativo transversal y es el muestreo que nosotros utilizamos. O sea, es en encuestas, en cosas, en un momento, en ese momento, pum, porque no tenemos dinero y además sería muy costoso trabajar otro tipo de muestreo, ¿no? Entonces, en este van a caer o en esto van a ser, va a ser el pan de cada día, ¿no? Entonces, el método cuantitativo consta de, por lo general, 10 fases. Está la fase 1, la fase 2, la fase 3, la 4, la 5, la 6, la 7, así hasta la 10, donde la fase 1 es la idea. Luego viene la fase 2, que es el planteamiento del problema. La fase 3, revisión de la literatura y desarrollo de marco teórico. O sea, ustedes tienen que revisar en su literatura para formar su marco teórico, que el 40% tuvo esta enfermedad en tal año, tal, bla, 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 y ya hacen su revisión de la literatura. Luego en la fase 4 hacen una visualización del alcance del estudio, hasta dónde van a llegar. La fase 5 es la elaboración de hipótesis y definición de las variables. O sea, ustedes van a definir si es el grupo va a ser etario o si va a ser mayor de 18 años o si van a ser puros niños, ¿no? Hasta menores de 18 años. Y luego viene el desarrollo del diseño de la investigación. Ustedes cómo lo van a ver, cómo lo van a hacer. Definición de la muestra, que ya les expliqué, van a definir su muestra, si va a ser un muestreo estratificado o yo, por lo general, uso el muestreo estratificado, ¿no? ¿Por qué lo uso? Porque viene autoponderado igual que el muestreo aleatorio. En un muestreo aleatorio ya tienen las cosas autoponderadas, ya no tienen que definir como el caso de la frecuencia poner autoponderadores. Todos los demás muestreos creo que necesitan autoponderadores. Si viene su recolección de datos, si van a necesitar un supervisor o dos o tres, no sé, la verdad, o si van a recoger su información ustedes mismos o que el encuestador vaya a dejarle su recolección de datos cada semana, cada mes, no sé, o a lo mejor mes es mucho, ¿no? Que diario le vayan a recolectar los datos. Y su análisis de datos, pues, por lo general es un grupo interdisciplinario, que puede ser un analista, un demógrafo, un sociólogo, etcétera, ¿no? Que pueden tener de su análisis de datos. Y luego la elaboración del reporte, pues escogen de su análisis de datos a las personas que ustedes consideren y ya hagan la elaboración del reporte. Estas son las fases que se construyen o que están en su análisis cualitativo. Luego viene una serie de características, es donde ustedes van a utilizar para hacer esta actividad. Vienen con la letra, todas las características, de la M de la A a la V, que son 20 o 21 por ahí así. Y entonces les voy a pedir que cada una de las características que tiene traten de enfasarles, de adecuarlas a esta fase 1, si ustedes creen que van allí, si van en la fase 2 o si van en la fase 3. No todas las características van en todas las fases, ¿verdad? Tienen que poner, si el enfoque cuantitativo es secuencial o probatorio, en qué fase es la que ustedes la meterían, según su criterio.
Ujú. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos brincar de pasos al orden riguroso, aunque desde luego podemos redefinir alguna frase. Las preguntas de investigación versan sobre cuestiones específicas. La recolección de los datos se fundamenta en la medición. Se miden las variables o conceptos contenidos en la hipótesis. La investigación cuantitativa debe ser lo más objetiva posible. Los fenómenos que se observan y miden no deben ser afectados por el investigador. Todos esos vienen en esta liga y dice que de acuerdo a las notas y a su propio criterio, o sea, utilizando su criterio, anoten la letra característica que corresponda a cada fase por una de la siguiente liga. Esta es la liga que ustedes van a aplicar y aquí viene la actividad o característica. De cada una de las preguntas vienen informadas. Les voy a pasar bueno, aquí ya están viendo todas las letras. Es su ejercicio. Y aquí están las fases. Fase uno, fase 2, 3, 4, la 5, la 6, la 7 hasta la 10. Y aquí vienen cómo deben ustedes utilizar. Pero dice, el enfoque cuantitativo, secuencial y probatorio. Yo lo metí en el uno según mi criterio, y ustedes deben escoger si va allí o va en la etapa 2, en la etapa 3 y cada una de las fases, perdón, y van aquí acomodando en dónde va a ir cada una de las fases. La B va en la etapa 2 según yo. Y así van a ir recorriendo cada una de las fases. O sea, viene la D y de a partir de la D ya viene la E, que ustedes también deben de identificar. Por ejemplo, el enfoque cuantitativo secuencial probatorio va en la fase uno, que es la A, y en la E va el investigador. El investigador plantea un problema de estudio delimitado y concreto, que es la idea, que es la fase uno, así como lo ven aquí, la fase A y la fase E. A lo mejor yo me equivoqué y ustedes lo meten en otro lado, pero igual esa es la guía, ¿no? De cómo lo deben usar. Y así cada una de las preguntas que van a ustedes ver aquí, ya está aquí arreglado en el Excel y la liga, para que ustedes puedan decirnos en qué fase creen que va cada uno va a compartimos ahorita la liga. Ya está compartida la liga y lo descargan, ya saben, es un archivo en Excel. De lo que se trata es que en las casillas correspondientes a cada característica le pongan cuál es la fase que de acuerdo a su criterio y de acuerdo a las notas que les dimos. Ya también está el archivo de la liga donde se ponen las actividades. Descargan el capítulo 5, que es análisis cuantitativo, y del Excel. Aquí dice actividad, características, método, cuanti. Ese es el ejemplo que estamos viendo. Digo, esa es la actividad que van a llenar. Pero lo único que tengo que ponerles es la letra, según sea la columna de la fase que ustedes consideren que es correcta. El archivo PDF de donde viene el capítulo 5, que es análisis cuantitativo de los datos, ya también está en la liga y se llama, aquí está, capítulo 5, análisis cuantitativo. Entonces descargan el capítulo 5 y la actividad de características del método cuántico. Entonces, eso se los vamos a dejar como tarea. Usualmente procuramos no dejarles tarea, pero es que ya necesitamos iniciar las actividades de cómo van a descargar los datos para poder construir algunos ejercicios y hacer el análisis espacial del siguiente tema, que sería posteriormente a la descarga de sus datos, la parte de que va a dar la matemática Daniela sobre los sistemas de información geográfica, específicamente para el uso de la herramienta QGIS. Entonces, si lo descargan, si tienen dudas, ahorita nos pueden decir de una vez si tienen dudas, y y seguimos con el tema que es el capítulo 6, extracción, transformación y carga de datos institucionales, trabajo con datos propios de la entidad federativa. Aquí vamos a ver el proceso ETL, que es la extracción, transformación y carga de datos institucionales. ¿Cuál es el objetivo de este capítulo? Es extraer, procesar y estandarizar datos de funciones del año 2022 de una entidad federativa, la entidad federativa de cada uno. Ahorita vemos cuáles son los estados de lo que se trata es que cada quien obtenga los datos de su propia entidad federativa a través de las ligas que les voy a proporcionar. Si no tienen acceso a los cubos de DGIS, pues me dicen para que yo genere los datos de su estado y después ustedes ya se los paso yo en Excel. Pero el rollo es que esos cubos que son datos abiertos, ustedes pueden trabajarlos. El problema es que los cubos de DGIS solamente se pueden ver
en Internet Explorer que ya ha sido de baja y entonces utiliza uno el Edge en modo Internet Explorer para poder agregarlos, pero hay que configurar también la máquina. Entonces, eso como no forma parte del taller, pero sí sería interesante que ustedes pudieran extraer datos directamente de la fuente que les voy a proporcionar. Pues si me dicen si pueden, o que yo sepa, ustedes si tienen acceso a los cubos, me dicen si pueden o no acceder. Entonces, lo que les voy a mostrar es cómo se hace el ejercicio del estado de Guerrero de funciones 2022. ¿En qué consiste el proceso de TL? Pues hay que extraer, ¿no? Transformar y cargar, ¿no? El L es de load, ¿no? Extraction, transformation and load. En la extracción, uso lo que hace es extraer los datos en bruto de las diferentes fuentes, ya sea institucionales o las externas o otras fuentes, para poder directamente lo que vamos a hacer ahorita es extraerlos así como vienen. Después viene un proceso que se llama transformación. En esta fase se van a hacer la normalización, depuración, clasificación y sobre todo ponerle claves a nuestras variables y un formato para que podamos procesarlas. Y después viene la fase 3 que es la carga de datos hacia un repositorio, o ya los vamos a poner directamente en Excel, que ese es el ejercicio de ahorita, donde vamos a poner todas nuestras consultas en un archivo Excel para que de ahí generemos nuestras gráficas y luego llevarlas a un PowerPoint para presentar los resultados. Esta es la actividad que tenemos que desarrollar. Una infografía, son 3 páginas de infografía. Esas son las fuentes de información, las de funciones ocurridas, donde la fuente es INEGI, pero quien nos da la consulta son los cubos de GIS en esta liga. ¿Qué variables tenemos que obtener? Son total de defunciones a nivel nacional, a nivel de la entidad que les corresponda, la de Jalisco, la de Tlaxcala, la de Campeche. Bueno, según los estados que tenemos aquí en los que estamos participando en este taller. Después, cuántos hombres y mujeres, o sea, por sexo. A nivel nacional, cuántos hombres y mujeres por sexo, para sacar sus proporciones. Y después por grupo de edad, que serán, aunque nos va a dar todos los grupos quinquenales, nosotros esos grupos quinquenales los vamos a reagrupar en estas 6 categorías, desde 0 a 4, 5 a 14, 15 a 24, 25 a 44, 45 a 64 y 65 y más. Y después el referente indígena, que son municipios con 40% y más de población, supongo que es hablantes, y las 10 principales causas de defunción que genere la consulta en el 2022 para la entidad federativa de la cual ustedes provienen. Eso es para las variables de defunciones. Para proyecciones de población, igualmente aquí está la liga. También, este es de Simba, también son cubo de GIS, aunque quien construye los datos de las proyecciones de población es CONAPO, y esta es la liga. Y la nota es que se tienen que abrir en el explorador Edge. Bueno, hay gente que llega a tener todavía máquinas Windows 10, donde todavía tienen Internet Explorer, pero lo que pasa es que los cubos de GIS ahorita funcionan en modo Internet Explorer, y esa es la primera pantalla. Si vamos bueno, antes de ver cada actividad, les voy a decir cuál es el resultado que buscamos. Ustedes tienen que hacer una infografía, no ahorita, ya será en la próxima sesión. En la próxima sesión, lo que necesito saber es si no tienen problemas para acceder a los datos de los cubos de GIS, tanto los de proyecciones de poblaciones como para las de funciones ocurridas. No, son de funciones registradas, perdón, aquí es registradas. No hay una diferencia entre lo que presenta INEGI con lo que presenta de GIS. Lo que presenta INEGI en sus publicaciones son de funciones registradas en el año. En este caso, las de funciones registradas en el 2022 son las que se registraron este año, sin importar cuándo ocurrieron. Pueden haber ocurrido 15 años atrás, 5 años atrás, en el 2000, en el 1997, en el 2004, en el 2005, y sin embargo todas esas se registraron en el 2022. Entonces lo que publiquen, bueno, te voy a presentar los datos de las funciones ocurridas, registradas en el 2022.
Y en el caso de DEGIS, cuando llegan a hacer consultas de la base de la institución, por parte de la Secretaría, son las funciones ocurridas en el año, solamente las que ocurrieron ese año, sin importar cuándo se registraron. Entonces, una pequeña diferencia entre una y otra y no hay, realmente a nivel porcentual no varía mucho. ¿De qué se trata el ejercicio? Que hagan tres láminas de infografía. La primera les vamos a dejar en el PowerPoint ya el formato de Guerrero para que ustedes pongan, por ejemplo, en Jalisco, ¿cuántas defunciones ocurrieron en Jalisco y a nivel nacional? ¿Qué porcentaje representa? Cambiar esas gráficas por ustedes en Excel, vamos a descargar los datos y luego los vamos a representar aquí en PowerPoint a manera de infografía y vamos a poner las variables del sexo, los grupos de edad, simplemente no por la tasa establecida, nada más los grupos de edad, y lo de la lengua indígena, la proporción, las principales causas de defunción que nos marca la consulta y la situación de afiliación de seguridad de salud de las personas fallecidas. Y ya cuando esté trabajando en los capítulos, digo, el capítulo de SIX con QGIS que les va a dar Daniela Barrita, ahí van a través de las tasas de defunción, las tasas brutas de mortalidad por cada 100,000 habitantes, ahí van a generar primero las defunciones, y ya cuando tengamos esos datos, después de esto, de las tasas a nivel estatal, generaremos las tasas brutas a nivel municipal y con eso generamos un mapa de cómo se distribuye la tasa bruta de mortalidad en los municipios y de acuerdo a los grados veremos qué regiones tienen mayores tasas de mortalidad y dónde menos, cuáles son los municipios con la mayor tasa de mortalidad y cuáles son los que tienen las menores. Y haremos un cuadrito de cuántos municipios, población y defunciones ocurrieron en ese año. De eso se trata el ejercicio entre lo que yo les voy a dar, es la descarga y tener los datos listos para generar las gráficas que nos muestren el comportamiento de los datos de defunción en un año de su entidad federativa, las principales causas y la situación de afiliación. Y después ya lo harán cuando veamos lo de QGIS. Entonces, esta parte me gustaría saber de qué entidades federativas no tienen, si pueden entrar y acceder, si pueden ver esta pantalla. La primera, entramos y lo voy a poner en el chat, la liga de funciones. Entonces estoy leyendo Sonora, dice Guadalupe Lidia de Sonora, dice que no tienes acceso a ningún cubo, ¿verdad? Bueno, es que si no tienes acceso al cubo de funciones, pues tampoco vas a tener el de proyecciones de población, porque el método es el mismo, tienes que entrar al Edge en modo Internet Explorer. ¿Qué otra entidad no tiene? Maestro, maestro, Sí. en el caso de Tlaxcala, bueno, yo estoy ocupando el Chrome y para el Chrome, bueno, nada más necesito el IETAB, que es el complemento para poder abrir los cubos, pero sí, yo sí puedo acceder. Pues tú lo ocupas el GitHub desde Chrome. Sí, ahí es donde lo voy yo actualizando, pero ya se instalaron las demás aplicativos para poder hacer las consultas directamente desde Chrome. Sí, con GitHub es el que te emula el Internet Explorer. Así es, sí, Y así es, pero yo también directamente desde Chrome. la sugerencia es que en el Edge Ujú. puedan agregar en esta liga, déjenme ver, los que no puedan. Yo lo que hice, bueno, es que hay varias formas, porque hay una configuración además que tienes que darle al Chrome o al Internet Explorer para que pueda uno acceder. Y es... Maestro, perdón. Sí, El maestro Bonifacio nos pasó un manual con todas las configuraciones. No sé si se los sí, pueda pedir para que se los comparta a los compañeros. pues sí. De hecho, bueno, me lo dio Arturo, pero es la misma fuente con Bonifacio, que es el que nos provee los servicios de acceso a los cubos de DGIS, con Bonifacio, con Arturo. De ese mismo manual lo tienen, no sé si quieren que se los ponga en la liga. Y ahí viene la guía de instalación de los cubos y ahí pueden acceder. Si nos lo puede compartir, por favor. Sí, claro. Entonces les paso los archivos para que puedan instalarlos. Ahí viene la guía de instalación y ya cuando lo instalen,
porque sí, un ratito en configurar cada máquina. Ya cuando puedan, ahí lo agregan. Y lo que les sugerencia es que también hay una liga donde pueden agregar en su explorador para que les permita verlo en modo Internet Explorer. Entonces déjame subirlo a la liga. Los archivos, no, yo creo que voy a crear una nueva liga. Se va a revolver con lo del taller. Son 3 aplicaciones y luego la guía. En el PDF ahí vienen las instrucciones. Se instala el OWC 10, luego el WC 11 y luego el SQL Server 2008. Y luego en el PDF viene cómo configurar el Internet Explorer, digo el Edge o el Chrome, como dice el compañero. Yo no lo había intentado con Chrome, pero hay varias opciones, porque sí, de aquí vamos a generar mucha información de consulta. Y lo pongo en el chat para descargar. En la liga ya les compartí la ruta para que descarguen a los que no tienen acceso a los cubos de GIS, lo puedan instalar y puedan más adelante. Ahorita primero la actividad que les señaló el actor de José Antonio, el archivo Excel, y después puedan probar de acuerdo a las ligas que también yo compartí en el chat y también viene en la presentación que también ya está para hacer la infografía, para hacer las primeras 2 láminas, las primeras 2 láminas. Digo, el diseño, nosotros les hicimos una propuesta, pero ustedes están en libertad de hacer el diseño que ustedes consideren que sea más agradable para cada quien, ¿no? Entonces, aquí está el capítulo 6. Aquí en este capítulo 6, ahí está el PDF y ahí viene también la liga que estamos observando y también lo de los cubos por en el chat, ¿no? Entonces pueden descargar el capítulo 5 y 6 para los temas que se vieron hoy. Y continuaremos la próxima semana sobre el capítulo 6 veremos si pueden descargar sus datos. Si alguien no tiene o no pudo de aquí a mañana tarde descargar los datos, los podemos visualizar. O me pueden decir para que yo se los descargue y ya se los mande de forma económica. Le damos clic aquí a este cubo y entramos a esta liga. Ese es el cubo de información de las defunciones 2022. Pero estas son las cifras oficiales de INEGI, defunciones cifras oficiales definitivas. Y lo que acceden es a la primera liga de esta INEGI, la que dice número 1, abro el Edge y aquí accedo y luego le pongo, yo ya tengo habilitar un botón que dice volver a cargar en modo Internet Explorer, en la parte superior derecha. Le doy clic y le digo que la próxima vez me la abra en modo Internet Explorer. Aquí está aquí un iconito, casi el penúltimo. Le doy clic y me aparece la lista de los campos y le dice de funciones histórico. Entonces arrastro donde dice de funciones, la que estoy señalando ahorita, lo arrastro a la parte central de donde me va a generar información y le digo fecha de registro. Acuérdense que aquí INEGI es por fecha de registro, no por ocurrencia. Entonces lo pongo en Draw Filter Filters Here. Draw Filter es donde nos va a filtrar los datos y ahí vamos a seleccionar, desmarcamos todos, me voy hasta el año 2022 y le digo OK. Y entonces me dice que en el año 2022 hubo 847,000 defunciones, de acuerdo a INEGI. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, maestro. Sí, Bueno, gracias. después, ¿qué nos interesa para la primera variable? Yo les decía que nos va a generar esta pantalla y luego generamos, aquí es el iconito donde generamos las variables, donde se puede observar. La primera que me interesa son las defunciones de mi estado. Por ejemplo, para ver la entidad federativa, ¿cuál es el eje? Aquí es la entidad de residencia. Entonces, hay una entidad de defunción donde murió o la entidad de residencia de donde era la persona que murió. Entonces, aquí yo voy a jalar la variable que dice dentro de la entidad de residencia hay 3: entidad, jurisdicción y municipio. Yo selecciono entidad de residencia, que es donde residía el difunto, no donde murió. Y me desagrega todas las entidades federativas donde residía.
Y de aquí selecciono, a lo mejor quiero ver nada más los de Jalisco, digo los de Guerrero, es el ejemplo. Y selecciono Guerrero y me dice que hubo en Guerrero registradas 20.619 defunciones. Aquí están las 20.619. Pero a nivel nacional, ¿cuántas hubo? Pues tengo que que estén seleccionadas todas. Y entonces el total que se observa son 847,716. Entonces, divido 20.619 entre 80.746 y la proporción que me arroja son 2,4. Esa es la proporción que me arroja. Y luego voy a ver por sexo. Ah, ese es para el total entre las de Guerrero, ¿no? Guerrero 20.619 entre 847,000. Su porcentaje son 2,4. Entonces, ahora ya nada más quiero filtrar la entidad de residencia, lo subo arriba, donde dice, es la parte de filtros. Le digo, ¿sabes qué? Nada más dame de Guerrero, que quiero analizar Guerrero. Y ahí están otra vez 20.619. Ahora dámelo por sexo. Y ahí están. Femenino, 807.787 defunciones del sexo femenino, 11.830 del masculino y dos no especificados. En total son 20.619. Lo mismo lo calculan a nivel nacional para que hagamos un comparativo de la proporción de fallecimientos por sexo, ¿no? A nivel nacional en Guerrero nos pareció 56,0 y 55,7 y en Guerrero fue un poquito diferente, ¿no? Entonces, cada entidad federativa va a generar diferentes valores. Entonces, bueno, esa es la forma de generarlo. Creo que ya nos pasamos un poquito, pero eso lo vamos a retomar al iniciar la próxima sesión. Entonces, les agradecería que ya nos mandaran de aquí a mañana sus actividades del archivo Excel y también si no tuvieron problemas para acceder a este cubo de información.